establecido una complicidad que nada puede romper, excepto la muerte o el sacrificio. La mentira se instala en su ser y se convierte en el fondo último de su personalidad. Pero si llevamos este concepto al cuento de Cortázar, vemos que su personaje principal experimenta un descubrimiento de sí mismo a través de la creación de una imagen en el axolot, pues en realidad estos son lo que él siempre ha querido ser. Esto se puede ver en los dos siguientes fragmentos del cuento. Comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Sabía que estaban vinculados porque él se veía reflejado en esas criaturas tan curiosas y ya sentía que las entendía. En vez del axolot vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. En este fragmento del texto se ve que el personaje principal empezó a descubrir que había creado una imagen de sí mismo, que en realidad se había estado engañando, pues él en realidad no es ni humano ni animal, es las dos cosas. En este momento la imagen se funde con la persona principal, se convierte en un man simulador, dejó que sus dos partes de sí mismo se fundieran. Como yo digo, se vuelve su imagen y la mirada que lo contempla. Cuando el personaje se muestra al axolot, espera que sea contemplado de la misma manera en la que él se contempla a sí mismo y oculta su ser y crea una imagen de él en el axolot. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de una comunidad. Estos rasgos caracterizan a la colectividad frente a las demás. La identidad también es la conciencia que la comunidad tiene respecto a ella misma y que la convierte en algo distinto a los demás. Y ahora, para explicarnos este concepto en el análisis del cuento Axolotl, tenemos aquí a la experta, la doctora Juliana Malaver. He llegado a la conclusión de que la identidad americana está fragmentada, ya que tenemos influencias de todo el mundo y no hemos logrado consolidar y o delimitar nuestra identidad. Para definir esto, podemos utilizar como ejemplo textos como a Roosevelt o El triunfo de Caliban, que muestran una América multicultural fragmentada, la cual, al ser tan débil, pudo ser fácilmente manipulada por los anglosajones, lo cual también otros textos pueden corroborar. Es bueno saber que una de las cosas importantes para definir la identidad es que no necesariamente negar la cultura de afuera, sino que se debe recoger lo mejor de todo para tanto del pasado como del presente. Haciendo una sería como el arte en el, ya que recogieron métodos y conocimientos que tenían los griegos y los romanos, que les ayudaron a replantearse y innovar en los métodos del presente, por decirlo así. Y esto se puede lograr solo si se critica la historia, algo que en el cuento no se da, ya que el protagonista deja de ser crítico en el momento en que se convierte en un axolotl por completo. Se funde con la imagen de este y en vez de recoger lo mejor del axolotl y fusionarlo con lo suyo para definir más su identidad, termina perdiéndola completamente. Como en Nuestra América de José Márquez, el cual decía: éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. Es muy bueno que hayan escogido un cuento como el axolotl, ya que como este es de México y este es uno de los países que más tienen clara su identidad debido a que tiene una tradición que se ha sostenido desde hace mucho tiempo conservando su historia pasada, sobre todo la de los aztecas, pero incluso teniendo en cuenta todo esto, es claro que el hombre tiene una identidad fragmentada. Para poner en evidencia esto, vemos una parte del cuento en la que dice: darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotes. Yo era un axolote y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Aquí es cuando empezamos a ver un dilema, ya que al mismo tiempo que no recoge lo mejor de ambas culturas, sí muestra cómo su identidad sí incluye partes de ambas. La diferencia está en que en la última no quiere llegar a un fin, o sea, se da de forma inconsciente. En esta dualidad vemos los dos corrientes que influyen sobre el narrador. Primero encontramos la europea, ya que su propio contexto, siendo más exactos París, que caracteriza la forma en la que él actúa. Viendo una evidencia de esto podemos ver en el cuento, cuando dice: primavera que París abría su cola de pavo real después de la lente invernal. Bajé por el boulevard de Port Royal
tomó San Marcel le Hospital. O cuando dice, en la biblioteca San Genevieve consulté un diccionario. Pero entonces también vemos la parte mexicana, que eran, cuando en el texto dice, que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas. Y vemos que empieza a surgir cuando se identifica con los axolotes por primera vez. Desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniendo. Sabiendo que en los textos de Cortázar nada es gratis, el hecho de que aparezca el concepto de simulación expuesto por Octavio Paz en el texto Máscaras Mexicanas refleja la personalidad de Cortázar, que se siente y quiere ser americano, pero le tocó pensar como europeo, como francés, y el hecho de que su idioma natal sea el francés, tomando el fragmento del texto de Ureña, el descontento y la promesa en el apartado del problema del idioma, que dice: cada idioma es una cristalización de modos de pensar y sentir, y cuanto en él se escribe se baña en su color, en el color de su cristal. Notaremos que Cortázar, aunque quiera sentirse como argentino, no puede serlo completamente, porque su mente le pertenece a la cultura de Francia. Por esto su personaje crea una máscara, una imagen americana y bárbara, para que después del el yo principal y el personaje se fundan y reflejen la identidad de Cortázar, que no es ni solo europea ni solo americana, que es la combinación de las dos, mostrando que pueden convivir la cultura mítica con la histórica, sin ningún problema, porque pudo reconocer sus múltiples orígenes sin querer opacar uno con el otro. Por lo tanto, se ve la idea de Cortázar en cuanto al sentido de apropiación que tienen los americanos. Se podría decir que él sugiere que se deben reconocer sus orígenes y hacerlos convivir juntos para que se refleje lo mestizo que hay en la sangre y pensamiento de los latinoamericanos. ¿Me van a dejar acá todo el día? Ya entendí por qué nos reíamos por la... Eso sí, no. Ay, Nicolás, me ve mucho. ¿Sabes? Los artistas del Renacimiento para ver esto vamos. Pero es que se me desconcentra. Pues sí. Bueno, muchísimas gracias. Para explicar lo mítico y lo histórico dentro del cuento, tenemos que tener en cuenta que lo mítico es algo cíclico. ¡Puta Federico, mierda!